Así comienza Hombres sin Excusas. Un abrazo y qué bendición volver una vez más a estar en vivo a través de este espacio. No se les olvide, estamos todos los viernes desde las 7 de la noche y hasta las 9 y todos los viernes un tema diferente. Por eso hoy, una vez más, los saludamos dándole las gracias. Primero, gracias al Señor que nos permite estar una vez más aquí con ustedes a través de Fuego AM. 1130, 1130 en AM, y también a las personas que han decidido vernos por el canal de YouTube o en la página de Facebook. Un abrazo y muchas gracias. Desde ya habilitamos nuestro WhatsApp 322-729-1386 con el propósito de recibir sus comunicaciones para el tema que hoy vamos a estar tratando. Saludamos a esta hora de la noche a Pedro Piñeros. Un saludo, Pedro. Buenas noches. Bienvenido una vez más a Hombres sin Excusas. Gracias. Buenas noches, Juan Manuel, y buenas noches a toda la audiencia que en esta hora nos sintonizan. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que creo que nos queda como anillo al dedo, desde esos temas que nos gusta hablar, que nos hace mucha falta en ocasiones que lo toquemos, pero pienso que para muchas personas es fundamental el aprender cómo inspirar a otros a través del ejemplo. Y cuando hablamos del ejemplo, pues la mayoría de las veces uno dice, a mí me gustaría ser como tal o cual persona, pero en esta oportunidad vamos a tocar ese tema donde se habla sobre cómo inspirar a otros siendo o siguiendo el ejemplo de Jesús. Por eso la Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 4, versículos 12 al 14, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Esto es una de esas palabras que el apóstol Pablo le daba a su fiel discípulo Timoteo. Y Pedro, uno cuando lee la sustancia que tiene este versículo, pues finalmente uno entiende que la recomendación que el apóstol Pablo le estaba haciendo a Timoteo era una recomendación integral, era ser ejemplo en todo. No sé ejemplo en esto y no te toco esto como para que no te quemes. Le estaba dando recomendaciones de ser ejemplo en todas las áreas. Así es. Estaba leyendo acá en dos versiones diferentes. En la Biblia de las Américas dice algo como esto. Dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Ante ese ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Aquí dice, no permitas. O sea, está en él, si les da la ocasión, si les da el derecho, digámoslo así, o la puerta abierta, o no. O sea, esa ya es autonomía de él. Uh-huh. Y da unos algo puntualmente en qué. En la Biblia de Dios para Todos, dice, en la palabra de Dios para Todos, dice, no dejes que nadie te considere menos por ser joven. Sé ejemplo para los creyentes en hablar, en tu conducta, en amor, en fe y en pureza. Ahí vuelve y le dice, y están las partes muy puntuales en las que debe ocuparse Timoteo en tener un buen testimonio y no permitir precisamente el menosprecio. Claro. Uh-huh. En la Nueva Traducción Viviente de esa misma palabra es, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Uh-huh, sí. Cuando yo leía esa porción, Pedro, vino a mi memoria algo que me pasó en mis primeros años de creyente, y fue justamente, yo llevaba tal vez unas 2 semanas más o menos de haber recibido al Señor, y resulta que comencé a trabajar en una emisora cristiana. Y en mis primeros días, pues uno, no conoce mucha palabra, uno ha oído alguno que otro artista, si habían 2 era mucho. Entonces yo llegué a trabajar ya en una emisora y desconocía el movimiento espiritual o el tema cristiano, aunque traía un recorrido en cuanto a la radio. Entonces estaba haciendo yo un turno de noche
Y en la noche, pues lo que me sucedió fue algo bien particular. Yo llegué a cubrir un turno, me acuerdo tanto, fue un sábado de 10 de la noche a 6 de la mañana y llegué más o menos a las 8 a recibir el turno, porque quería que la persona que me entregaba el turno me diera toda la inducción. Cuando yo llegué, la persona hizo un listado, más o menos, de unas 50 canciones en una hojita y me dijo, mire, estas canciones póngalas. Y pues como la gente no es el mismo público siempre, cuando se le acaben, pues vuelve y las pone. Entonces como que ese era el manejo en aquel entonces. Yo estaba muy feliz, pero pues yo puse las canciones, más o menos en una hora caben unas 15 canciones. A la siguiente hora pues puse el resto, pero ya cuando eran 2 horas y media más o menos volví a repetir, porque no había más. Y de entre tanto y tanto me sonó el teléfono y yo tomé el teléfono y ahí es en donde viene la anécdota con base en 1 de Timoteo 4. Contesté el teléfono y dije, aló, habla con tan, la emisora tan. Y la persona que estaba al otro lado, el interlocutor, me saluda y me dice, hola hermano, ¿cómo me le va? Una mujer, ¿cómo está? Y yo, bueno, anda, no sé qué. ¿Cuánto tiempo lleva usted como cristiano? Me fue la primera pregunta que me hizo la persona. Y yo le dije, no, llevo 2 semanas y media, más o menos. O sea, mal contados eran 20 días, 18 días. Y me dijo, ¿y a usted le parece que con 20 días de cristiano ya tiene suficiente cancha como para trabajar en una emisora cristiana? Y entonces yo le dije, discúlpeme, ¿por qué me dice eso? Me dijo, lo que pasa es que se supone que una persona que está trabajando en una emisora debe conocer de la palabra, debe conocer de Dios, debe conocer de música. Y empezó a decirme una cantidad de cosas. Y en mi juventud, yo pues como que me sentí muy mal. Que yo decía, esta persona me está menospreciando, me está subestimando, está tomándome como si yo fuera un novato. Entonces yo le dije, mire, discúlpeme, pero yo puedo no saber mucha palabra, pero yo de radio sí sé porque yo soy comunicador social, tengo experiencia, he trabajado en otras emisoras y si yo estoy aquí es porque Dios me puso. La persona al final me dijo, mire, yo voy a hablar con el gerente y pues no me parece correcto que pongan ahí, y utilizó una palabra que en ese entonces yo no sabía qué significaba, un neófito. Me dijo, no es justo que pongan a un neófito en ese lugar y que no sé qué. Me sentí muy mal, Pedro. De verdad me sentí muy mal ese día porque sentí el menosprecio. Hoy cuando estamos acá sentados ha pasado muchísimos años, he predicado ante muchas personas, pero puedo venir y puedo decir que esa es la raíz del motivo por el cual uno dice, yo no quiero ser como esa persona. Me menospreció, me maltrató, me humilló, tan solo porque yo no tenía mucho conocimiento de la palabra, pero la Biblia acá dice que el apóstol Pablo le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud. Y en la Nueva Traducción Viviente, ninguno te menosprecie por ser joven. Eso, Pedro, es más o menos lo que podemos decir, que no es que yo tenga que pasar 20 años para poder justificar el estar acá. Es una experiencia, gloria a Dios, pero muchas veces en ese menosprecio uno dice, yo no quiero ser como esa persona. ¿Le ha pasado algo similar donde ha recibido menosprecio, donde ha tenido ese tipo de situaciones que no son nada bonitas, pero que hoy uno lleva en el corazón? Claro. De pronto en lo que es el recorrido de la vida cristiana, de pronto no algo muy puntual. No tan así. Sí, no, la verdad no. Uy, qué bendición, Pedro, lo bendigo. Sí, de pronto en el trabajo secular sí. Ok. Sí, de pronto no había la suficiente experiencia en el momento. Uh-huh. Y sí por compañeros, por algún jefe inmediato, sí de pronto hubo como ese aire de tenerlo menos por no estar en el nivel con los otros. Uh-huh. Pero en lo espiritual, gracias a Dios, no, que yo recuerde en este momento, la verdad no. No, bueno, ojalá de pronto en el transcurso del programa venga a la memoria algo, porque yo creo que muchas personas pueden decir, oiga, sí, a mí me han menospreciado porque soy creyente, porque yo tengo mi círculo de amigos, conozco de Dios y después vuelvo a hablar con mis amigos y ya ellos empiezan a decirme como muchos, llegó el pastorcito, llegó el monaguillo, el sacerdote, y empiezan a uno a molestarlo con esas palabras y uno pues realmente se pone a pensar que es que efectivamente yo sí cambié.
y mi vida ya es diferente y uno realmente quiere ser ejemplo para las personas. Y si el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo una recomendación como esta, es porque él le está dando las indicaciones de que efectivamente en el mundo va a recibir ese tipo de situaciones, ese bullying espiritual o ese bullying directo, pero creo que el apóstol Pablo con este versículo nos está a nosotros llevando a una exhortación porque en el mundo recibiremos este tipo de situaciones más frecuentemente de lo normal. Sí, sí, eso de pronto también va en, de pronto, el corazón de las personas, ¿verdad? De personas. Hablemos a nivel iglesia, pues depende algo como lo que últimamente se está tocando bastante es de pronto el orgullo, ¿no? El orgullo hace que se crea uno en un nivel más arriba y viene de pronto sí esa parte del menosprecio. Estaba leyendo por acá partes de esta porción bíblica y en cuanto a lo que Pablo le dice a Timoteo, se lee en el estudio profundizando que de pronto no dice aquí que no dice que ninguno menosprecie tu juventud. De pronto nosotros lo traemos a nuestra época. ¿A quién llamaríamos joven? ¿Verdad? Uno llamaría joven de pronto a, qué sé yo, un preadolescente, 16 años. De pronto a una persona que tenga, qué sé yo, hasta los 30 años. Un jovencito, sí. Claro. Sí, diríamos, ¿no? Acá, según lo que estuve averiguando, para ese entonces la juventud se consideraba hasta los 40 años. Entonces se puede creer que Pablo estaría sobre de los 30 a los 40 años cuando el apóstol Pablo le dice eso. Timoteo entre los 30 y 40. Exactamente. Y ya, pues aquí lo que Pablo le recomienda a Timoteo y en cuanto a lo que él sigue enfrentar y de pronto a personas de más edad, a los ancianos de la iglesia, era precisamente a la condición espiritual que él debería siempre dar inspiración, precisamente lo que viene el tema hoy, ¿no? Cómo inspirar a otros en el ejemplo. Entonces, aquí y Pablo de lo que acabamos de hablar, de ahora leer, le enfatiza algunas cosas puntuales de la forma de vida que Pablo debería llevar para con la iglesia que iba a pastorear. Claro. Eso es lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Aquí se le insta a Timoteo que tenga una vida intachable con respecto a la palabra. Creyentes en palabra es aquella persona que de una u otra manera, Pedro, cuando está hablando, siempre salga de su boca una palabra. Una palabra no necesariamente tiene que uno estar recitando salmos, decir proverbios, decir Antiguo, Nuevo Testamento, pero que sus palabras sean sazonadas con palabras de Dios, que uno pueda decir, mira, en la Biblia dice esto, el Señor habla de esto, y eso implica necesariamente tener un vocabulario espiritual. Así es. Estaba viendo aquí algo y de lo que Pablo le dice a Timoteo acerca de la palabra inspirar, ¿no? Si nosotros vamos a la palabra por allá, ahí mismo en la carta de Pablo a Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo, en la segunda carta le dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Entonces, podríamos tomar inspirada, ¿qué es esa palabra como tal? Inspirar, inspiración. Un sinónimo sería infundir, soplar, sugerir, iluminar, dictar. Teniendo en cuenta que Dios es la fuente de todo, Él infundía o inspiraba a los escritores de la palabra, ¿sí? De la fuente que es Dios, que lo es todo. Entonces, ya pasando a esta parte bíblica que nos ocupa hoy, en Pablo debería haber algo que fuera tomado como referencia
precisamente de decir, puedo tener en cuenta lo que veo en Pablo, que me sirve para mí también. ¿Sí? Entonces, es lo que le recomienda el apóstol Pablo a Timoteo, y precisamente que se preparara en esas partes puntuales que luego pues vamos a profundizar, y que pues a nosotros nos debe ocupar y preocupar que sean halladas en cada uno de nosotros como iglesia, como parte de la iglesia. Claro. Cuando hablamos de inspirar con la palabra, pues uno inmediatamente asocia a aquella persona que lee la Biblia, que tiene un conocimiento porque lee la palabra, que es inspirado por el Espíritu Santo, pero también uno, así como Pedro lo decía, uno inspira a otros. Pero para poder tener esa inspiración, uno primero debe haber tomado una decisión. La decisión seguramente todos ya la tomaron. Aquellos que están en este momento escuchándonos o viéndonos han decidido sintonizar Fuego 1130 AM. Otros lo hicieron a través de la página de Facebook. Otro decidió el canal de YouTube. En esa decisión, cada uno toma el canal que quiera, pero es una decisión. Es más, Pedro decidió el día de hoy venir a acompañarme. Y nosotros estamos acá en este momento porque hemos decidido servirle a Jesús. En el libro de Job, en el capítulo 22, en el versículo 28, dice: determinarás a sí mismo una cosa y ésta te será firme. Él decidió. Job decidió tomar una palabra y continuarla. Pero en decidir es el arte de prometerse una acción en su mente. También es el efecto digno de cada persona. Eso es decidir. Pero cuando hablamos de ejemplo, el ejemplo es el testimonio de nuestros hechos ante la sociedad. En otras palabras, es el resultado final de una decisión. Por lo tanto, hoy nosotros estamos decidiendo cómo es nuestra vida. Pedro, yo he decidido servir a Jesús. Yo he decidido trabajar en Fuego AM. Yo he decidido predicar la palabra. Pero para poder tomar esa decisión, tengo que acompañarla de las cosas que el apóstol Pablo le dio como recomendación a Timoteo, que hoy las podemos tomar nosotros y nosotros podemos ser esos Timoteos. Es más, si yo soy un seguidor de Jesús, me convierto en un discípulo. Y si yo soy un discípulo de Jesús, por eso soy cristiano. El cristiano es un tipo de Cristo pequeño que hoy decide ser ejemplo, y por eso, Pedro, cuando hablamos de palabra, luego continúa la porción donde habla de la conducta. Y en esa conducta es en donde, pues, muchas veces uno se raja. Sí. Bueno, usted saltó algunas, porque aquí en la palabra nos dice, inicia las áreas en las que Pablo debe, de que Timoteo debe ser intachable. Dice que intachable, o ejemplo, en palabra. Uh-huh. Era algo que usted ahora estaba diciendo, que nuestra conversación debe ser sazonada con el testimonio, ¿no? Sabiduría. Sabiduría. O sea, mucha gente identifica que en nosotros hay algo diferente precisamente en las conversaciones. Claro. Es muy normal muchas palabras en este momento, en este tiempo, muchas palabras que usa la juventud, pues, sobre todo, ¿no? Porque ya ellos han sido bombardeados con mucha forma normalista de palabras que uno dice, oiga, pero ¿cómo X palabra? Si se tomara un momento para ver el significado de X o Y palabra, uno no la pronunciaría. Y ahí porque el que nuestras conversaciones sean muy cuidadosas. Pero eso va de acuerdo a lo que se tenga en el corazón. Claro. ¿Sí? Ahora, aquí estamos hablando del testimonio que Pablo le demanda a Timoteo, o le recomienda en pro de su propio beneficio y que no vaya a ser menospreciado. Uh-huh. Pero así como más adelante en Timoteo 3:16 habla de que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
redarguir, corregir, instruir, eso ya abarca desde allá y hasta nuestros días. Claro. Para todo hombre y mujer en todas las edades y en este caso en nuestro tiempo. Entonces ahí cuando nuestra forma de conversación debe ser marcada porque sea diferente a lo que se ve en lo normal, en lo común del mundo. Claro. Viene el segundo punto donde dice conducta. Y tiene que ver en el comportamiento, lo que usted decía. Eso depende de cuánto le he cedido mi voluntad a Dios para que Él forme el carácter de Él en nosotros, el carácter de Cristo en nosotros. Nuestra conducta está determinada y marcada de la estatura que nosotros tengamos en Cristo Jesús. Nosotros podemos ver de pronto conducta, hablemos de un niño, puede ser un niño rebelde, y cómo reacciona ante la negativa de un padre que le diga no a X o Y petición que tenga el niño. Pero si el niño es instruido de acuerdo a lo que conviene, seguramente que la reacción no va a ser la misma. En nosotros, todos los días Dios nos habla, y cuando nosotros somos partícipes en una reunión, en un culto, en el momento de la enseñanza bíblica siempre Dios está hablando al corazón, a la condición del que está presente en la reunión. O sea, algo de lo que viene en la exposición de la palabra está hablando al corazón de los presentes y de los oyentes. Entonces, todo eso es para edificación nuestra, pero está en nosotros precisamente si nosotros le cedemos a Dios a que Él redima todas las partes de nuestro cuerpo y nosotros estemos en la condición para que en el momento del testimonio, el ejemplo, nuestra conducta sea acorde a lo que nos decimos ser cristianos. Claro, claro. No sé si Pedro recuerde que cuando éramos niños, en los boletines del colegio habían materias, y pues uno, dependiendo si era buen estudiante o no, pues estaba arriba o abajo de la nota. Y habían calificaciones que eran sobre 5. Uh-huh. Luego más adelante sobre 10. Pero yo me acuerdo de algo que mi mamá y mi papá comentaban cuando éramos niños, y era un programa de televisión que se llamaba La Mujer de 4 en Conducta. No sé si lo recuerde. Eso me lo contaban ellos. Y hacía alusión a una persona que no tenía un buen comportamiento, que no tenía una buena conducta, pero yo me acuerdo en los boletines que había la materia de español, matemáticas y todas esas, pero también había la calificación de disciplina y de conducta. Y la de disciplina le subía y le bajaba a 1, pero la de conducta siempre tenía que manejarse sobre 5. Porque pues finalmente uno en disciplina, pues la disciplina es el hábito que cada persona genera con base en su compromiso y autocontrol. Entonces, este bimestre no me porté tan bien, llegué tarde, no hice las tareas, me salí de clase y todo eso. Y pues esos son como hábitos. Entonces, eso sube y baja dependiendo de cómo me esté yo comportando. Pero la disciplina ya tiene que ver más con algo de fondo. La conducta, ya con algo más de fondo. Y creo que en este caso fácilmente se están transgrediendo los cánones de la conducta, porque fácilmente uno ve cómo las personas transgreden esos límites y se comportan de una manera que uno dice, pero ¿de cuándo acá esto es permitido en esta sociedad? ¿De cuándo acá esto ya se ve como normal? ¿De cuándo acá esto ya se convierte en un hábito? Las personas ya hablan con groserías y ya es normal. Las personas ya fácilmente, y de hecho me sorprendió algo que finalmente me sucedió, y es que la semana pasada llevamos a nuestro hijo a ver una película que está muy de moda por estos días, que es una película que se llama Elementos, donde sale el fuego y sale una caricaturización del fuego y del agua. Pero dentro de los comentarios que vi,
resulta que hay un personaje no binario. Entonces, cuando yo leí eso, yo dije, caramba, ¿y por qué llevamos a nuestro hijo a eso? Yo no sabía. Cuando fuimos a ver la película, no sabía. Pero después le comenté a mi esposa, enviándole la foto y el comentario del personaje no binario, y cuando hacía alusión a que es un personaje no binario, es aquel que no se identifica ni con el género masculino ni con el género femenino, sino que tiene comportamientos tanto del uno como del otro, es bien amanerado, tiene unas cosas que uno dice, wow, y nosotros exponiendo a nuestro niño a eso, pero por desconocimiento no lo llevamos a otro lugar o a otra película o simplemente no fuimos. Y ahí es en donde Pedro caemos fácilmente, como el apóstol le está diciendo a Timoteo con respecto a la conducta a Timoteo. Le está diciendo, mira, llénate de palabra, pero que tu conducta sea intachable, que te vean a ti como el varón que eres, como el joven o como el muchacho, como la persona que realmente uno lo vea y diga yo quiero ser como tú. Esos son realmente ejemplos dignos de seguir. Hablemos entonces de esa conducta ya con un poquito más de profundidad de cómo era Timoteo. Pues a ver, según lo que Pablo recomienda y lo que más adelante él ejerce en su ministerio, vemos que era una persona sujeta, ¿no? Era sujeta. Todo lo que habla es de que el hombre sí guardó las recomendaciones de su maestro o padre espiritual. Claro. Entonces el hombre sí era una persona que sí su ejemplo era punto de referencia que precisamente llevaba a otros a que fuera imitado. Fuera imitado. De por sí que el que predica la palabra, llamémoslo pastor, evangelista, debe dar una evidencia en su ejemplo precisamente de lo que está enseñando, ¿sí? De lo que enseña. Y esto lo podemos ver en Timoteo en toda su carrera pastoral. Toda su carrera pastoral. Exacto, mire. Pablo le dice a Timoteo y le hace referencia tanto a su mamá como a su abuela. Le dice, procura, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Entonces, les hace alusión a ellas dos porque Timoteo era el ejemplo de su mamá y de su abuela. Y en este caso, cuando uno tiene en su casa un buen ejemplo, es mucho más fácil uno poder tener un punto de referencia para poder decirle, mira, compórtate como tu papá, compórtate como tu mamá. Pero otra cosa, Pedro, es compórtate como tu mamá o tu papá o como tus hermanos cuando no son ejemplo. O sea, ahí ya los están diciendo, los están llevando tal vez a que tenga una conducta que no es aceptada y por ese motivo creo que en este caso Timoteo lo que generó fue el convertirse en referente porque tenía un referente que era su mamá, su abuela, pero también un líder espiritual, un tutor o un mentor como era Pablo. Así es. Ahí es donde vale la pena resaltar la importancia de la influencia de la enseñanza, en el caso de la iglesia, de la enseñanza a la luz de la palabra, ¿no? Y lo que usted acaba de decir del testimonio visto como referencia y de inspiración, lo que ahí el Pablo le dice a Timoteo, ¿no? De su mamá y de su abuela. Y también la disposición del corazón, ¿no? Porque casos se han visto de que hay de pronto el ejemplo o punto de referencia de ejemplo, pero no hay el receptar eso y no hay precisamente la evidencia de esos maestros. Entonces ahí cuando Pablo le dice a Timoteo, procura, o sea, está en ti que se vea ese buen ejemplo y que evite el ser menospreciado. Eso es algo autónomo. O sea, es autónomo de nosotros el captar la enseñanza y permitir que nosotros sea formado precisamente el carácter de Cristo y que sea formado precisamente el creyente a la luz de la palabra en todas las áreas de nuestra vida. Claro. Eugenio Molini decía, las personas cambian si quieren. Y muchas veces uno dice,
No, la verdad es que no quiero. No, yo no quiero ir a la iglesia. A mí no me digan que vaya, a mí no me inviten. La verdad, eso no me gusta. Y la persona quiere predicarle con el testimonio, pero instándolo cada rato a que vaya a la iglesia, a que tenga el acercamiento a Cristo, pero bajo presión. Y yo recuerdo que hubo un momento de mi vida en que no es que no quisiera ir a la iglesia, es que para mí habían otras cosas que de repente me llamaban más la atención. Y mi mamá utilizó una estrategia que hasta el día de hoy le doy gracias porque nunca me obligó. Y eso me dio pie para que hoy pudiera seguir a Cristo de una manera completamente diferente y fue a través del ejemplo. Mi mamá, todos los días que salía para la iglesia, ella tenía su reunión los miércoles en la noche, hasta el día de hoy, todos los miércoles en la noche tiene su reunión. Los domingos en la mañana era habitual que ella hiciera ayunos, que ella tuviera sus reuniones de mujeres, que fuera a los congresos, en fin, o sea, todas las reuniones, mi mamá no faltaba. Era una mujer que yo sabía que los domingos 9 de la mañana estaba en su reunión, que los miércoles 7 de la noche estaba en su reunión, que los sábados ella estaba en su ayuno, o sea, era habitual para mí ver eso. Pero comencé a darme cuenta de que ya no me invitaba. Como que ya se iba y ya no me invitaba. Y entonces yo decía, porque al comienzo empezó a invitarme, a invitarme, a invitarme, y yo le acepté la invitación, pero ya después dejó de invitarme. Y me di cuenta que cambió la estrategia. La estrategia de ella fue, como yo lo invité durante tanto tiempo y me aceptó la invitación, pero fue y no volvió, si yo le sigo invitando para que vaya, de repente va a tomar otro camino. Entonces ella empezó a darse cuenta de que a mí me gustaba leer. Y empezó a dejarme libros con títulos muy buenos sobre la mesita de noche, en la biblioteca, en la mesa, diferentes libros. Y yo los tomaba, me los leía y los volvía a dejar ahí. Después lo tomaba y lo leía. Y yo recuerdo que me leí un libro como 6 veces porque me llamó mucho la atención. Un libro que se llamaba, que era Babilonia, sobre la iglesia, sobre las iglesias, bueno, sobre cómo es la iglesia, y de verdad me llamó mucho la atención y esa estrategia generó que yo, en el hábito de la lectura, yo me leí yo le pongo más de 50, 60 libros sin ir a la iglesia, porque me gustaba leer, entonces ella utilizó esta estrategia. Pero en cuanto a este tema de el ser ejemplo, muchas veces uno cae en el error de que la persona haga lo que uno hace, pero no se da cuenta que de repente a la persona no le llama la atención. Uno le dice, venga, arrodillémonos y oremos. No, yo no tengo por qué arrodillarme. Ayunemos, ¿no? A mí me gusta desayunar. Vámonos de velada, ¿no? A mí me gusta dormir temprano. Que la reunión es a las 6 de la mañana, no me gusta levantarme tarde. Y uno empieza a hacer esa presión y creo que uno muchas veces el ser ejemplo implica, como lo leí hace unos minuticos, lo estaba leyendo, bueno, eso se lo va a contar en un ratico porque es un ejemplo puntual de algo que sucedió, es que uno muchas veces predica sin palabras y más con acciones. Así es. Yo pienso que esa es una de las causas o en lo que más se está, digámoslo así, se está fallando, y es precisamente en eso lo que usted acaba de decir acerca de la invitación que le hacían a la iglesia. Nosotros normalmente sí invitamos a nuestros hijos, pero ellos tienen como referencia nuestro comportamiento. Y ahí si ven alguna situación que no haya el testimonio, que no haya lo que uno les diga, para tenerlo como referencia y después dicen, no, sí, pero ¿para qué? Claro. Nosotros allí atendemos casos, estamos centrados un poquito en los jóvenes, y pues eso nos lleva a pues ir al contacto con los padres, a las charlas con los padres. Y hay casos precisamente esos, en los que los papás invitan a los chicos a la iglesia y no quieren ir, y es precisamente porque se cae en lo que muchas veces se escucha en la palabra y en la realidad, de una cosa son en la iglesia y otra cosa es en la casa. Los muchachos toman como referencia a eso. Claro. Eso es bastante, esto influencia bastante. Claro.
Eso influencia bastante el testimonio. Entonces se escudan en que tengo esto, tengo lo otro, tengo derecho a descansar, tengo derecho a hacer lo que yo quiero, pero tiene mucho que ver precisamente es en el testimonio, bastante. Eso tiene que ver mucho en el testimonio y es algo en lo que nos debe preocupar. Nos debe preocupar a nosotros como iglesia, pues tanto para los nuestros en nuestras casas, como para las personas que nos tienen como referencia a ver realmente cuál es nuestra forma de vida de acuerdo a lo que nosotros profesamos. Claro, la definición según el diccionario de conducta es la manera de comportarse una persona en una situación determinada o en general. Es, por ejemplo, hay conductas que son socialmente aceptadas y hay conductas antisociales. Entonces, una persona puede decir, yo rompo Transmilenio, me tiro las puertas porque yo veo que otros lo hacen. O sea, a este no le va a pasar nada, pues yo también vengo y rompo. En mi casa, mi conducta es como mi papá dice groserías, pues yo también las hago. Si hay conductas que son normales en casa, como por ejemplo, si yo digo que soy cristiano, pero tengo en mi casa un minibar, tengo las botellas ahí, todo eso, y muchas veces eso sucede que la persona está tomando y le dice, esto es una bebida que solo los adultos pueden tomar. ¿Y el niño qué va a querer? Pues ser adulto para poder tomarlo. Y esas son cosas que uno muchas veces ve al interior de las familias que se están descomponiendo, familias que tienen esos problemas al interior del hogar y que creen que en la iglesia es en donde se le da solución a todo, sabiendo que es en casa en donde ese tipo de comportamientos son los comportamientos que creo que Pedro, por lo general uno debe procurar que en su casa haya una conducta intachable o por lo menos ajustada a lo que uno predica y que sea lo mismo en casa y en la iglesia. Así es, sí, así es, tiene que ser uno, tiene que haber concordancia de lo que se dice con lo que se hace. Algo que estaba leyendo como también como de la recomendación de Pablo a Timoteo tiene que ver con la parte, dice aquí en la versión nueva, Reina Valera revisada, habla de un punto adicional que es la parte del espíritu, ¿no? Ya tocamos el tema que tiene que ver la conversación, la conducta, el amor, ¿sí? El amor y tiene que ver precisamente unido con la conducta, ¿no? ¿Cómo es la expresión de amor de nosotros con otros consiervos, con otros hermanos en la fe? ¿Sí? Y aquí tiene que sobresalir precisamente es el amor ágape. Claro. El amor ágape. Porque si permitimos que sea el amor lo que normalmente se ve, precisamente afecta precisamente también eso de la conducta. Claro. Sí, porque que es lo que prácticamente está predominando en este momento, ¿no? Sí. Mire, hemos hablado de dos tópicos bien importantes en este primer segmento, que es palabra y conducta, y vamos a hacer una pausa para venir y sumergirnos en la parte del amor y el espíritu, que son otros dos de los conceptos que el apóstol Pablo le da como recomendación a Timoteo. Pero antes de irnos a la pausa, lo que queremos es que ustedes, de pronto, si están allí conectados con nosotros, ustedes nos escriban al 322-729-1386 y de pronto decir, mire, yo pretendí ser ejemplo con mis hijos porque empecé a meterles palabra y que la Biblia dice y que la Biblia dice, pero yo no lo aplicaba como mucho. Otro decía, yo intenté cambiar y llegué hasta el punto en donde yo quería cambiar, pero me di cuenta que no es fácil. Hoy yo creo que mucho de lo que nosotros hemos vivido obedece a que hemos querido ser inspiración para otros, pero el enemigo está como un león rugiente buscando a quien devorar, y yo creo que muchas veces uno, cuando vive una situación dura, es en donde el enemigo más arrecia y seguramente ha evitado que otros se inspiren con el ejemplo que uno da. Por eso, Pedro, en el siguiente segmento vamos a estar hablando acerca de los otros dos aspectos. Son 6 específicamente, pero vamos a tocar los otros 2, que es amor y espíritu. Mientras usted nos sigue escribiendo en el 322-729-1386,
o nos deja sus comentarios aquí en la caja de comentarios de YouTube y de Facebook y lo podemos leer. Podemos darle a usted esa respuesta oportuna. Al terminar el programa queremos leer lo que ustedes nos dicen, lo que nos comentan, para que podamos continuar con Hombres sin Excusas. Y si por algún motivo hay alguien de su familia que usted sabe que necesita escucharnos, envíele el enlace, envíele el dial de la emisora, mándele una invitación y con amor se va a dar cuenta que la persona ahí nos va a estar sintonizando mientras usted también escucha esta canción que nos va a inspirar. Ya volvemos, esto es Hombres sin Excusas. Ya volvimos, estamos en Hombres sin Excusas. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en este espacio, este programa que trae hoy mucha palabra, que trae muchas cosas para que usted se pueda unir. Si acaba de llegar a la sintonía, gracias. Bueno, la Biblia dice en Tito, capítulo 2, versículos 7 y 8, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tito estaba escribiendo ahí una porción que también es supremamente interesante porque está diciendo, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y creo que, eso ya es una vara muy alta, que uno pueda presentarse como ejemplo en todo. Pues, Pedro, no sé si de repente le ha pasado, a mí me ha pasado, y es que en donde más se me prueba el carácter es cuando estoy manejando. Eso me pasa mucho. Y se lo quiero decir con base en un ejemplo que hace un par de días me sucedió. Mi hijo tiene 5 años, entonces él está aprendiendo en el jardín las normas de tránsito. Entonces le están enseñando que este es el pare, que gire a la derecha, gire a la izquierda, el semáforo es esto. Y un día, hace 2 semanas salimos y en la carretera pues habían esos señales de tránsito donde la H, que es que se acerca a un hospital, que no sé qué. Entonces él empezó a decirme todas las señales de tránsito que habían y de repente me dice algo que él no lo sabía, pero pues que me lo preguntó como a manera de quiero saber. Y me dijo, papi, ¿por qué en la carretera hay esas 2 líneas amarillas?
Y yo le dije, pues yo sabía de eso. Yo le dije, mi amor, esas son 2 líneas continuas, doble línea continua, que quiere decir que uno no puede adelantar. Y entonces, ok. ¿Y eso qué significa? No, que la carretera tiene muchas curvas. Y eso, no, que no se puede girar a la derecha. Esto, curva peligrosa. Entonces yo le iba diciendo. Pues resulta que de un momento a otro, Pedro, como pasa en las películas y pasa en la vida real, un camión subiendo. O sea, como sube cuando va lleno y uno ahí detrás. Dios mío. Y pues claro, uno siempre está buscando como la oportunidad para adelantarse. Yo ya le había dicho a mi hijo que era doble línea continua, que no se podía adelantar, y de un momento a otro me di cuenta que había la oportunidad, puse la direccional y me adelanté. Y mi hijo me dice, papi, acabas de cometer una infracción, eso no se hace. Y yo escucho eso y yo inmediatamente me acordé de que yo le había dicho a mi hijo que eso no se hace. Y yo lo hice. Y ahí es en donde uno dice, pues si el apóstol Pablo, si Timoteo está diciendo ahí, preséntate en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, y yo le acababa de enseñar las normas de tránsito, pues creo que muchas veces uno predica, pero poco aplica. Y se lo digo por el ejemplo que me sucedió con mi hijo ahí detrás en el carro, viendo cómo su papá fácilmente estaba violando la norma de tránsito, entre comillas, que le acababa de enseñar que no lo hiciera. Desafortunadamente eso es algo como natural en el ser humano, ¿no? Y aún los que nos decimos ser cristianos. Sí. No, me hubiera tocado irme detrás de esa tractomola y hasta ahorita estaría llegando. Pero sí, eso es algo normal y es precisamente en lo que nosotros tenemos que trabajar bastante. Precisamente, Pablo en algún momento les dice a los corintios, dice algo como, vosotros sois mis cartas escritas y abiertas y leídas. Uh-huh. Y es precisamente por eso, porque siempre van a ver en nosotros, y bueno, le corresponde a usted en ese caso con su hijo, esa falencia. Claro. Esa falencia. El punto es que a veces uno justifica las cosas, ¿no? Usted dice, no, pero es que era la única oportunidad de pasarnos y si no estaríamos allá detrás del camión. Claro. Sí, claro. Pero se reconoce que no es lo correcto. Claro. Eso no pasa en la vida cristiana. Eso no pasa en nuestra vida cotidiana. Precisamente hablando, por ejemplo, en una otra parte de lo que Pablo le recomendaba a Timoteo, en la fe. ¿Cuántas veces uno comparte la palabra acerca de la fe y en algún momento de dificultad, qué sé yo, económico, de salud, de pronto se cae en el vacío de negar la fe? ¿Sí? Entonces, volvemos al punto. Fallamos. Claro. Fallamos en ese ejemplo, en esa parte puntual, y es precisamente el poder reconocer de nuestra necesidad de que Dios siga trabajando en nosotros en cada una de las áreas del ser que nos ha dado. Claro. En este momento recordaba cómo uno a través del ejemplo puede generar el acercamiento o el rechazo de quienes están cerca a uno. Así es. Y ese ejemplo, cuando hablamos ya de la parte que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, en la parte donde le habla acerca del amor, Pablo le estaba instando a que no es que los ame porque son buena gente o que los ame porque son mala gente, a que los ame porque es que le dan o porque no le dan, sino que los ame. Ahí estaba diciéndole, procura entonces amarlos también. Y en esa parte de amor, a veces uno sesga porque si me cae bien yo lo amo y si no me cae bien, pues qué pena. ¿Cómo hacer para poder darle amor a quien no nos da? Reconocer que necesitamos el amor del Espíritu, ¿no? Reconocer y pedirle a Dios que nuestro corazón sea derramado su amor. Es la única forma. Es la única forma, porque si no, ahí podríamos decir que hay falencia y en un gran porcentaje de los que nos decimos iglesia. Ahí fallaríamos bastante en eso. Claro. Por falta del amor de Dios. Claro, es que ese tipo de amor, bueno, es que Dios nos da a nosotros amor desbordado. Él nos entregó a nosotros amor sin medida. Él no nos entregó a nosotros amor de a poquito, sino se entregó por completo. La Biblia dice que Él derramó hasta su última gota por nosotros.
Y en ese derramar hasta la última gota, pues uno dice, ¿cómo invalido yo el amor de Dios sabiendo que Él entregó a su Hijo por nosotros, por mí? Y cuando yo no entrego ese amor, cuando yo no entrego eso que Él como que ese ejemplo que Él dio al despojarse de su Hijo, sin reserva, sin medida, y lo entrega, ¿cómo nosotros podemos decir, pero es inaudito que yo me entregue de a poquito sabiendo que Dios se entregó por completo? Eso nos debe a nosotros llevarnos al punto de reflexionar y sobre todo que ese amor se mantiene. Ese amor está siempre constante siendo derramado. Si no fuera por ese amor, esa constancia de Dios en nosotros, nosotros ya hubiéramos desaparecido. Claro. Porque es que el ser humano falla y falla. Así como Dios es constante en su amor, el ser humano es constante en fallar. Y eso es lo que nos debería a nosotros llevar a decir, si Dios es perfecto en lo que nos ofrece, es cuando ahí viene el Señor Jesús y le dice, si alguno quiere ser mi seguidor, debe tomar su cruz. Y dice, cada día. O sea, cada día niéguese a su forma de ser y permita que mis enseñanzas direccionen su vida. Y ahí se refleja una vez más el amor de Dios. Claro. Cada instante de la existencia que Él nos da. Claro. Voy a cambiarle un poquito de tercio, Pedro, como para aprovechar la coyuntura y no sé si a Pedro le gusta el fútbol. Poco. Poco, la verdad. Entonces supongamos que le gusta, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Bueno, es que tengo un ejemplo con base en el fútbol a propósito de algo que estuve leyendo y estaba haciendo como una especie de búsqueda de cosas que sirvieran como ejemplo para poder contextualizar esto. Y resulta que hay un jugador alemán, un jugador que se llama Mesut Özil. Él es un jugador alemán que jugó en el Real Madrid, que comenzó jugando en el Schalke 04, jugó también en el Fenerbahce. Es un jugador muy, muy, muy bueno. Pero dentro de la cancha podemos decir que es un hombre que juega muy bien. Pero fuera de la cancha es un hombre que es un ejemplo. Y le quiero contar, no lo tengo memorizado, debo leerlo porque no lo logré memorizar todo, pero quiero contarle cosas de lo que él por amor hizo y con base en eso hablamos. Como si le gustara el fútbol. Bueno, está bien. Bueno, resulta que Mesut Özil, hace algún tiempo el hombre perdió un contrato de 22 millones de euros con una marca de tenis, de ropa deportiva, por hablar en contra del gobierno chino y la reprensión del pueblo. Firmó un contrato de 3 años y medio con el Fenerbahce, pero acordó no recibir ningún salario hasta la final de la temporada para ayudar al club turco que atraviesa grandes dificultades económicas, y él dijo que iba a jugar gratis en el Fenerbahce durante 6 meses e incluso acordó rebajar su salario un 80% comparado con lo que ganaba en el Arsenal. Otro, en un partido de aficionados del Atlético de Madrid, le lanzaron un pedazo de pan a la cancha desde la tribuna. El hombre lo recogió, lo bendijo, le dio una mordida y demostró que la comida es sagrada. Otro ejemplo, el día de su boda, el hombre financió 1,000 operaciones para niños de bajos recursos. Otro, por la crisis económica que vive el Arsenal en aquel entonces, el hombre decidió pagarle el sueldo a la mascota. Resulta que la mascota del Arsenal es un dinosaurio que se llama Gunnersaurus. Y es un hombre que se viste de dinosaurio, verde con la camiseta roja, con el uniforme. Y resulta que al hombre, por la crisis que estaban viviendo el equipo, lo iban a despedir. Entonces el hombre dijo, no, qué pena, vamos a decidir despedir a este hombre. El hombre se llama Jerry Cubey y resulta que a ese hombre que se viste de Gunnersaurus, él dijo, le voy a pagar el salario mientras yo juegue aquí en el Arsenal, yo le voy a pagar el salario para que no lo despidan. Y lo último que tengo es que este hombre está involucrado directamente con diferentes organizaciones de beneficencia que ayudan a niños en situaciones difíciles y ayuda económicamente a esas organizaciones. Entonces mi pregunta, con base en el ejemplo de Mesut Özil, es
Este hombre es ejemplo, claro, gana cualquier cantidad de millones de euros. Es ejemplo fuera de la cancha. Y Pedro, ¿por qué a nosotros nos cuesta trabajo ser ejemplo fuera de la cancha? Es decir, fuera de la iglesia. Lo que usted acaba de leer ahí, yo veo ahí el amor compasivo, ¿no? El amor que muestra misericordia. Ahí se ve identidad en el hombre. A nosotros nos falta identidad. Porque la identidad, a donde vayamos, somos los mismos, ¿sí? Dentro de la iglesia, sirviendo en la iglesia, en la casa, en el trabajo, donde vayamos, hay una identidad. Entonces, se podría asegurar que lo que le falta a la iglesia es identidad como hijos de Dios. Porque el hijo lleva nato lo del padre. Y eso podría decir que es la falencia a nivel general en toda lo que llamemos iglesia o congregaciones donde se predica la palabra. Claro. Yo hago alusión a esto que pasa con Mesut Özil porque uno efectivamente piensa, uy, este hombre es un tremendo cristiano. Este hombre es un tremendo hombre de Dios. Pues no. No necesariamente tiene que ser uno cristiano para poder darle a otro o para poder tener ese acercamiento hacia los demás. Pero póngase a pensar, Pedro, cuántas veces nosotros hemos tomado la decisión de ayudar a los demás que no profesan nuestra fe. Y simplemente lo hacemos porque yo lo menosprecio, porque mire cómo está vestido, o mire cómo habla, o mire cómo se comporta, o no me gusta porque mire el color de la piel, o empieza uno a hacer una discriminación. Y en este punto del amor, la mayor demostración o el mayor ejemplo que yo puedo tener de amor desbordado, pues digamos que tengo que hacer alusiones cómo me enseña a mí mi hijo cada vez en circunstancias cotidianas. Y estábamos ayer caminando rumbo a un lugar donde yo iba a comprar una cosa y de repente venía en la otra acera una persona que se veía como con un aspecto feo, sucio, pantalones rotos, o sea, se le veía el aspecto. Y mi hijo pues como que lo miró, pero no dijo nada. Y seguimos caminando y el hombre se cruzó la avenida y adelante de nosotros, como a unos 100 metros más o menos, había un carrito de frutas. Y el hombre tomó un banano y siguió derecho. O sea, se lo robó. Y mi hijo vio esa escena. Y mi hijo apenas ve eso me dice, ¿viste, papi? Y yo, ¿qué, hijo? Me dijo, ese señor cogió una banana y se la robó. Y yo le dije, sí, mi amor, seguramente tenía hambre, pero no es correcto que lo haga. Y Pedro me lanza la pregunta y me dice, ¿cierto que tú nunca te robarías una banana? Y yo, claro que no, hijo. Por supuesto que nunca lo haría y yo espero que tú tampoco lo hagas, porque así como yo nunca me voy a robar una banana, yo espero que tú tampoco lo hagas. El amor se demuestra con hechos. Y Jesús, a mí me ha enseñado que Jesús es un hombre que obraba con palabras y hablaba con obras. Por eso yo hoy puedo decir, qué bueno que uno muchas veces pueda decirle a las personas a través de palabras, decirle, mira, sé como yo. Y tú busca la manera de ser como Jesús. Pero llegar al punto de decirse como yo, eso lo hacía el apóstol Pablo. A uno le queda muy difícil decir eso. Es como una vara muy alta. Ahí entra la recomendación del Señor Jesús, allá en Juan 15, donde dice que es tan imprescindible estar injertados en Él. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces aquí la parte fundamental es el poder estar siempre conectados con Dios, para que Él lo que nos enseña, nos sigue cada día instruyendo, siempre esté ahí latente y eso nos lleve a ser precisamente demostrar qué es lo que hay en nuestro corazón. Claro. ¿Pedro ha escuchado la canción de Dani Berríos, Señor, yo quiero ser como tú? Sí, se la he oído. Uy, qué canción, ¿no? O sea, cuando yo escucho esa canción, yo digo, cuando era soltero, yo decía, tremendo tener un hijo y que uno le pueda cantar eso a su hijo.
Sí. Pero más tremendo es que uno siendo hijo no se comporte de la manera como el padre quiere que uno se comporte. Creo que ahorita vamos a escuchar la canción precisamente en el siguiente bloque, pero hablemos del espíritu, que es como la siguiente recomendación Sí. que el apóstol le está haciendo a Timoteo. El apóstol Pablo habla por allá a la iglesia, les dice algo como que en el momento en que creímos, fuimos sellados con las arras de la salvación, el Espíritu Santo. El Padre quiere asegurar que nosotros podamos aprovechar las enseñanzas y vivirla, ¿no? Y solamente con el Espíritu Santo es que nosotros podemos aprender, crecer y ser evidentes en esa identidad de hijos. Hay una parte por allá en Romanos 8:9, si no estoy mal. Sí. Dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Aquí Pablo le dice a Timoteo una de las cualidades que debe haber en su vida y en la parte del Espíritu. Dice, la actitud o poder del Espíritu Santo, o sea, la influencia o lo que nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo de nosotros nos lleve a influenciar de la manera como Él nos ha venido instruyendo en la palabra. Aquí en la segunda parte de Romanos 8:9 dice, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Entonces miremos aquí lo que Pablo le dice a Timoteo, la importancia de permitir que el Espíritu Santo nos enseñe, nos gobierne, nos ayude, que trabaje en nuestro carácter, ¿sí? Si permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y trabaje en todas las áreas en lo que hablamos ahorita precisamente, conducta y amor, si está el Espíritu Santo ahí, es ese poder interno, esa fuerza que realmente nos lleva a que sí lo logremos y seamos el ejemplo que pues debe anhelar en nosotros ser esa influencia, ese anhelo, ser esa inspiración por causa de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Claro, ser una persona espiritual no necesariamente tiene que ser todo el tiempo estar, como habíamos hablado hace unos minutos, estar todo el tiempo cantando o alabando o diciendo himnos o proverbios. Es tener un comportamiento espiritual en donde uno pueda generar siempre una fuente de inspiración para otros a través de la palabra, de la conducta, del comportamiento, de los hechos, de lo que uno dice, de lo que uno hace, pero finalmente también es que una persona espiritual comprende la trascendencia de inspirar a otros por medio del Espíritu y decirle, mira, sé una persona más espiritual, no vivas tanto de las emociones. No se te olvide que una persona que es almática está regida por su espíritu, alma y cuerpo, y en el alma nosotros somos intelecto, emociones y voluntad, y entonces en la voluntad a veces yo soy voluntarioso y yo quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer lo que a mí me parezca. En las emociones uno o está triste o está feliz, está enojado y su corazón lo lleva a que uno hoy está feliz, mañana no quiere saber de nada, pero en su mente, cuando hablamos de la parte mental, uno muchas veces es tocado si me convence o si no me convence, y uno está luchando entre la parte almática y la parte espiritual, y eso se convierte en esa dicotomía en la cual yo no sé si hoy estoy emocionalmente afectado o si mañana soy muy espiritual, sino que mi espíritu siempre tiene que estar alimentado, porque lo que yo alimente es lo que me va a regir, es lo que me va a mí a generar una clase de comportamiento o mundano o espiritual. Ahí podríamos incluir la fe, ¿sí? Usted acaba de decir, hoy puedo estar arriba y mañana estar abajo. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos balancea? ¿Qué es lo que nos balancea? La fe, ¿sí? Si en nosotros hay escasez o no hay la fe, pues precisamente lo que la palabra nos enseña también, dice, podemos ser como las olas del mar, ¿no? Llevadas por el viento a donde el viento se las quiera llevar, y esas circunstancias nos podrían llevar arriba o abajo, ¿sí? En ondulación. Pero la fe
creyéndole a Dios que en cualesquiera de los momentos Él nos puede mantener siempre estables, es para reconocer que necesitamos ser empoderados con la fe. Y eso conlleva precisamente en la comunión con Dios y en la palabra, que es la que a nosotros cada día nos renueva la fe, la palabra. ¿Cómo lograr ser más espiritual? Bueno, ayer a través del programa de la mañana estaba hablándoles a las personas acerca de cuál es nuestro deseo. Y muchas personas escribían diciendo, yo deseo pagar mis deudas, yo deseo ser sano, yo deseo que mi familia llegue a Cristo, yo deseo que mis hermanos se comprometan, yo deseo que mi papá y mi mamá se restauren. Y como que dentro de esa gran lista de deseos, todo el mundo quería siempre cosas buenas, ¿no? Uno nunca va a decir, uy, yo deseo que a este le vaya mal, y como en el mundo, ¿no? Que, uy, yo deseo que este le parta un rayo. O sea, cosas así por el estilo, porque por lo general así era como uno, cuando odiaba, uno siempre le deseaba el mal a las otras personas. Hemos decidido creerle a Dios, pero en el deseo, todas las personas quieren, anhelan, procuran, y el propósito de esta radio, o el deseo que nosotros tenemos al tener una emisora como tal, a tener un programa como este, es que alimentemos nuestro espíritu. Por eso yo recuerdo muy bien cuando el pastor decía por qué motivo no apagamos la emisora de noche. No sé si recuerde, Pedro, cuando el pastor varias veces ha anunciado eso diciendo por qué motivo la emisora no se apaga a las 10 de la noche y la prendemos a las 5 de la mañana, cosa de que no se gaste luz. Y él en el programa que hizo hace un par de semanas hablando sobre la mayordomía de las finanzas decía, ¿qué tal si de repente una persona se despierta a las 2 de la mañana y tiene una lucha bien impresionante y prende la emisora y no hay emisora? En ese momento puede tener un ataque satánico y la persona puede colgarse, puede morir, puede hacer algo. Y ahí es en donde uno dice, esta radio alimenta el espíritu de aquellas personas cuando hay una predicación, cuando suena una canción, cuando incluso estamos los dos hablando, cuando hay una pauta, cuando tengo el programa de las noticias, cuando está el devocional, el programa de la pastora y todos. Entonces, ¿cómo lograr ser más espirituales? Pues alimentando nuestro espíritu. Eso es básicamente lo que hay que hacer. Así es. Sí, normalmente, sí, uno da de lo que tiene, ¿no? Uno da lo que tiene. Si nuestra copa está rebosada, si se rebosa y se derrama, uno tiene que dar. Si está escasa, pues ahí no hay nada que hacer, ¿no? Y bueno, sí, lo que usted dice, el Señor ha colocado en el sentir del pastor, precisamente ser constante en cuanto al trabajo que se hace a través de la radio, y de que se mantenga siempre encendida, porque pues más en este tiempo que nosotros somos conscientes de lo que está viviendo el ser humano, necesita siempre esa luz de esperanza, y que Dios, Él mueve las cosas de tal manera que en el momento de la necesidad de una persona pueda acudir a esa herramienta como es la radio. Claro. Un día un hombre que era el instructor de perros, el hombre tenía 2 animalitos y el hombre decidió ponerlos a combatir, a pelear para poder tener plata. Entonces el hombre lo que hacía era que convocaba a las personas diciendo, esta noche pelea de perros en el Teatro Municipal del pueblo. No se les olvide, hagan sus apuestas. Y el hombre era el dueño de los 2 perros. Entonces el hombre llegaba y mandaba a los 2 perros ahí al ruedo y los perros se daban y un día ganaba uno. Al otro día el hombre vuelve la pelea de perros, no sé qué, y cuando ya el perro estaba sano de los 8 días, otra vez mandaba a los perros y ganaba el otro. Y claro, el hombre, pues la gente apostaba por uno y apostaba por el otro, pero pues el hombre ganaba por derecha, por izquierda, por aquí y por allá, porque era el dueño de los 2 perros. Pero le preguntaron, ya después de mucho tiempo, le preguntaron, venga, ¿y usted cómo hace para que tal o cual gane hoy? ¿Cómo hace usted para tener el dominio o el control de esas apuestas y saber que al cual se le va a apostar el billetal más grande, sea el que gane? No entiendo, o sea, ¿por qué hoy sí ganó y dentro de 8 días la gente ve y le apuesta al otro y gana? ¿Cómo hace? Y el hombre le dijo, no, pues muy sencillo, esos perros son míos. Y yo
alimento al perro que yo quiero que gane. Y el perro que yo alimento, ese día gana. El otro está débil y ese pierde. Ahí es en donde nosotros decimos, Pedro, si una persona quiere ser espiritual, siendo espiritual, si alimenta su espíritu, va a vencer. Pero si está aguantando hambre y si no se alimenta de palabras, si no se alimenta de parte espiritual, pues fácilmente el enemigo viene y le da 3 vueltas. Sí, hermano. Pero mire que una parte fundamental ahí, o no fundamental, sino más bien la falencia, podríamos decir ahí, del alimentarse o no, es la que usa el maligno en la pereza. La pereza de tener el contacto con la palabra, del ser alimentado, de ser fortalecido, ¿sí? Para que precisamente haya esa provisión de la fe. Yo me imagino la fe como la moneda del cielo, ¿sí? Dice la palabra que el que se acerca a él es necesario que crea que él es. O sea, digamos, nosotros vamos a la tienda a comprar algo, ¿sí? Al almacén, lo que sea. Si yo no llevo dinero, pues sencillamente yo no puedo comprar nada, ¿sí? Si yo voy a la presencia de Dios sin fe, pues no voy a adquirir nada, porque Él me lo adelanta y me dice, es necesario que se acerque creyendo que Él está, que Él le va a responder. Entonces mire cómo es tan importante en lo que usted acaba de decir, el de estar alimentándonos con la palabra de Dios, con el estudio de la palabra, la comunión con Dios, para que la fe sea cada vez renovada. Y siempre hay esa provisión precisamente para estar fuertes y poder, en lo que nos ocupa a nosotros ser, estar firmes ante las acechanzas del maligno. Claro, va a aprovechar una coyuntura y es ¿cómo me alimento yo? Pues Pedro, el lunes la Iglesia Casa de Amor y Restauración tiene tremendo servicio hablando acerca de papá. Se busca papá, es el título de lo que va la iglesia a tener el próximo lunes festivo. Y ahí es en donde uno se pone a pensar, ¿será que si yo hoy me alimento de algo que yo no sé? No, es que yo ya soy buen papá, yo ya sé cómo ser papá, ¿para qué me voy a eso? Yo mejor me voy de puente para Melgar. O de pronto uno dice, no, yo es que el domingo y el lunes festivo es el día que yo me levanto a tarde. Es que el lunes es el día en donde me toca a mí como hombre, es que es el día de lavar el carro. Es el día en donde yo saco las herramientas y las aceito. O sea, si uno como hombre escatima una palabra sabiendo que hay palabra de Dios con un tema tan fundamental como este, pues yo creo que está tomando en poco las recomendaciones del apóstol Pablo a Timoteo, que finalmente son las recomendaciones del Señor a nosotros. Sí, desafortunadamente ahí es cuando surgen los argumentos, ¿no? Lo que usted dice. De pronto ya me las sé todas, de pronto yo estoy en una posición que soy un buen padre, así que no necesito de pronto esa enseñanza que van a impartir ese día. Entonces me voy de paseo o descanso o hago oficio y precisamente no le doy importancia a algo que seguramente Dios quiere darme. Él ve algo y dice, le voy a mostrar ese día lo que estoy viendo en su corazón y entonces es necesario que esté. Entonces ahí es cuando nosotros pues, debemos reconocer nuestra necesidad de Dios en cuanto al que Él pueda mostrarnos. El salmista le decía, Señor, escudriña mi corazón y ve qué es lo que ves en mi corazón y guíame. Eso es lo que quiere decir Dios. Pero en este caso, lo que va a suceder este lunes festivo es precisamente que Dios muestre qué hay en el corazón, qué falencia hay y qué acciones debemos tomar para poder ser precisamente esa influencia en nuestro ámbito familiar y el poder ayudar a otros. Claro, entonces la invitación ahí está abierta, ¿no? Este día lunes festivo, este lunes también es festivo. Sí. Reunión en Casa de Amor y Restauración, el tema Se Busca Papá. Y yo creo que es importante que ustedes el día de hoy desde ya se programen, que busquen la manera de estar allí acompañando al pastor Diego y a la iglesia Casa de Amor y Restauración, porque seguramente va a haber una palabra poderosa para cada uno de nosotros, aquellos que tenemos hijos, pero también aquellos hijos que de pronto son solteros y pues bueno, pueden recibir una palabra de parte de Dios. Y hablando de este tema de la parte del espíritu, pues qué importante es que uno alimente su vida con palabra
de Dios. Así que la invitación, antes de irnos a la pausa, es la siguiente. Hay ocasiones en donde uno está buscando que Dios le hable específicamente con base en un tema que uno está luchando por años, que uno lleva mucho tiempo diciendo, mire, yo realmente quiero inspirar a otros, pero me he encontrado, Pedro, con el fracaso de que lo he intentado, pero no lo he logrado. Intento buscar la manera de inspirar a mi hijo o a mi hija o a mi esposa y como hombre, vamos a hablarlo de hombres, muchas veces los hombres dicen, yo tengo un gran problema y es que, bueno, pongamos un ejemplo cualquiera, yo fumo cigarrillo. Usted no sabe, yo he dejado de fumar un mes completo y estoy tratando de dar ejemplo. Entonces la persona hace todo lo posible por dejar de fumar, de tener ese vicio. Y lo hace en sus fuerzas. Y el día menos pensado, cuando vuelve a fumar, se fuma más de lo que se fumó, que lo que no fumó durante el tiempo de abstinencia. Y eso puede suceder en la vida de una persona que no se ha rendido de manera total al Señor. Porque ser ejemplo no quiere decir que nosotros lo hagamos en nuestras fuerzas, sino que busquemos el mejor ejemplo, que de una u otra manera indiscutiblemente es Jesús. Ser como Jesús no es fácil, pero todos los días nosotros procuramos serlo. Por eso, antes de irnos a la pausa musical, en este segmento que estamos hablando, ¿cómo ha logrado Pedro ser ejemplo en el trabajo, en la casa, con las personas con las que cotidianamente comparte? De pronto muchos dirán, así nomás, o sea, tan fácil. Y hay personas que pueden decir, yo no he logrado. Pero cuéntenos un poquito de eso como para poder ver que no es que sea difícil, es que decir demanda cosas, pero ¿cómo lo ha logrado? Pues nosotros no somos un producto terminado, ¿no? Todavía estamos en el proceso de santificación y a lo que el Señor nos quiere llevar al crecimiento. Pero la parte fundamental es que la palabra está en el corazón, ¿sí? Si yo tengo conocimiento de lo que Dios quiere hacer en mi vida, lo tengo en cuenta y lo valoro. Y eso me lleva a que en las diferentes vivencias que nosotros tengamos puede haber como esa lucecita verde ahí siempre mostrándonos, o ese bombillito rojo, mejor bombillito rojo de alerta en las diferentes situaciones, que lo que hablamos ahora antes, por decir algo del comportamiento al manejar. Lo que sucede aquí en Bogotá cuando están en las calles, todo lo que uno tiene que sortear cuando uno está manejando. Entonces, si lo de Dios está en mi corazón, su palabra, lo que Él me insta que haga o que no haga, pues precisamente es lo que me lleva a que realmente yo pueda tener identidad y sea ejemplo. Fundamental, la palabra del Señor en el corazón. Claro. Esa es la importancia de uno tener conversaciones espirituales. La Biblia dice que las malas conversaciones o las malas costumbres corrompen las conversaciones. Y creo que hoy podemos entender lo que representa para uno el hablar bien, el rodearse de personas correctas, el estar en un entorno espiritual, el generar esos acercamientos a la palabra, el rodearse de personas que amen al Señor de verdad, el tener como su amigo al Espíritu Santo. Hace poco leíamos en Sabias Palabras con el pastor Diego el libro de Kathryn Kuhlman, donde ella decía que su mejor maestro era el Espíritu Santo. Entonces, qué importante es que uno pueda ver al Espíritu Santo como su maestro, como su mentor, como su tutor, que todo lo que yo haga se lo consulte. ¿Será que si yo voy a hacer esto, Jesús lo haría? ¿Será que si yo voy a hacer esto, el Señor lo aprueba? Bueno, esas son preguntas que quedan ahí en el tintero para que cada uno se responda. Y mientras escuchamos música, les vamos a adelantar un poquito de lo que vamos a tratar en el último segmento y vamos a estar hablando de lo que dice en la palabra que hoy hemos estado conversando en 1 de Timoteo 4, del 12 al 14. Y los últimos dos aspectos son el aspecto de la fe y el aspecto de la pureza.
esos son dos temas, pues como para darle fin a este programa, a este espacio en el día de hoy, en donde buscamos a través de la exposición de un tema cómo lograr inspirar a otros con el ejemplo. Y eso es lo que queremos, que ustedes de pronto digan, esto me sirvió para mi vida, esto lo voy a utilizar, lo voy a implementar. Y de verdad que, pues que qué bueno que se siente alguien a hablar de esto y que yo finalmente lo pueda utilizar, porque recuerden esto, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Así que vamos a escuchar música. Ustedes siguen oyendo el programa si lo hacen a través de 1130. Bueno, muchas gracias. Tal vez usted está ahí en su vehículo, está en su trabajo, porque hay personas que estudian o trabajan de noche y ponen el radio para acompañarse durante el tiempo en que están trabajando. Hay personas que ya están en sus casas y a esta hora decidieron escribir www.fuegoam.com.co o emisora Fuego y les aparece en YouTube y nos están viendo a esta hora de la noche, muchas gracias. O de repente aquel que lo hace por medio del Facebook. No importa cuál es la plataforma que usted ha decidido el día de hoy vernos. Facebook, YouTube, la radio, la aplicación. Lo importante es que está con nosotros. Y hoy los invitamos para que sigan conectados, sigan ahí escuchando este espacio, este programa y que nos escriban 322-729-1386. Es la línea de WhatsApp. Déjenos sus comentarios y más adelante volvemos. Ya retornamos. Estamos en Hombres Sin Excusas. Estamos una vez más en Hombres Sin Excusas. Este es el bloque final, el último segmento del programa de hoy, cómo inspirar a otros con el ejemplo. Estoy en compañía de Pedro Piñeros, que está aquí con nosotros, y los bendecimos a ustedes, los oyentes que están con nosotros y que decidieron hoy acompañarnos. Muchas gracias, de verdad que se les bendice y agradecemos su compañía. Desde el comienzo hemos estado hablando acerca de una porción de la palabra que está escrita en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 2, donde dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Bueno, esta es una porción que tiene una connotación bien especial, porque el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El apóstol Pablo estaba diciéndole a Timoteo que lo que
Timoteo había oído hablar de él, que él también fuera y buscara a otras personas para que les enseñara aquellas cosas que él había aprendido. Cuando uno tiene la capacidad de enseñar a otros, Pedro, es porque finalmente uno ha logrado adquirir ese aprendizaje, esas enseñanzas, y ya llega el momento en donde uno puede transmitírselas a una persona. Eso es hacer discípulos, es uno poder formar a otra persona, y creo que en este caso, la mayoría de las veces, hasta ahí llega el proceso. Como que recibimos lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, pero se nos olvida lo que Timoteo tiene que hacer como continuidad del proceso que inició el apóstol en él. Así es. Sí, aquí el apóstol Pablo ya en esta segunda porción bíblica, en la segunda de Timoteo, está hablando precisamente el legado que tiene que ejercer Timoteo, dándolo o transmitiéndolo a otras personas. Allá habla precisamente personas adecuadas o con un corazón dispuesto para que también siga como esa cadena, ¿no? Se armó de pronto, digámoslo así, como un eslabón en Pablo, va otro eslabón Timoteo y sigue los eslabones haciendo la tarea precisamente de eso, ¿sí? Dice, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mire esto. Uh-huh. Fidelidad e idoneidad en las personas en las cuales se siga llevando ese legado que todos debemos cumplir. Ahora, aquí habla lo que volvemos al punto de que Pablo le dice a Timoteo lo hace con otros, y podemos aquí traer a la memoria la oración del Señor Jesús al Padre cuando oraba por sus discípulos, pero también por aquellos que habían de creer a través de la palabra que sus discípulos iban a dar. Se sigue cumpliendo esa oración que el Señor Jesús hacía delante del Padre. La tarea que todos tenemos que cumplir del legado, pues uno, primero atesorar, ser el ejemplo, ser la inspiración y hacer el legado con otros para que también siga el trabajo y la iglesia siga cumpliendo el ministerio. Claro. Hablemos ahora de la fe, que es uno de esos aspectos tan fundamentales que a veces flaquea, porque cuando no vemos el resultado, pues nos lleva también a pensar que en ese tema de la fe nosotros nos encontramos débiles, o que incluso le falta a uno tener un poquito más de fe. Y para eso voy a ejemplificarlo con lo siguiente. Resulta que en un programa cristiano llamó una mujer, una ancianita llamó, así como cuando nosotros recibimos llamadas acá en la emisora, y la mujer empezó a contar sus necesidades y decía, mire, yo tengo fe que Dios me va a ayudar en esta petición que yo tengo, así que mi amado, lo que quiero pedirles es el favor de que si tienen a bien enviarme a un mercado, la verdad me encuentro en una situación muy difícil y yo llamo a la radio porque sé que a través de la emisora puedo recibir una bendición de parte del Señor. Así que les dejo a ustedes la inquietud, danos, Señor, la provisión. Entonces la señora estaba pidiendo alimento. Resulta que al otro lado de la radio había un brujo escuchando la emisora. Porque los brujos también escuchan radio. Entonces estaba escuchando la emisora y el hombre llegó y dijo, uy, este es el papayazo, esta es la oportunidad que tengo para burlarme de la fe de esa señora. Entonces llegó y le dijo a 3 de sus secuaces y le dijo, mire, si escuchó a la señora que pidió un mercado, contáctese con la emisora y pida la dirección donde vive la señora. Y mándele un mercado, pero eso sí que sea un mercadazo. Y cuando ella abra la puerta y la señora les pregunte, ¿quién me envió este mercado? Ustedes díganles, fue el diablo el que se lo mandó. Entonces la señora, pues, llegó y se fue, listo, consiguieron el teléfono y todo eso. Y cuando le timbraron, salió la ancianita y se sorprendió con el tremendo mercado que estaba recibiendo. Y cuando le dijeron eso, la señora no se sorprendió, dijo, ok. Y los 2 secuaces le dicen, ¿no le sorprende que sea el enemigo el que le mande el mercado? Y la señora les dijo, no,
Porque es que yo tengo la fe suficiente de que cuando el Dios al cual yo sirvo habla, hasta el diablo obedece. Así que muchas veces nosotros entendemos que no recibimos porque nos falta fe. Y esa fe, Pedro, es probada todo el tiempo. Nosotros somos probados. Si tenemos fe, que nuestra fe, si es como un grano de mostaza, echémosla y nos damos cuenta que va a crecer. Pero es necesario hacer algo. Oyentes que están prendiendo este radio dicen, oiga, yo quiero ser ejemplo, pero no sé cómo. Y aquí estamos hablando de eso. Es una oportunidad para demostrar qué tanta fe tenemos. A veces uno condiciona las respuestas que Dios o que queremos que Dios nos dé, ¿sí? Oramos y como que nos hacemos la idea o nos tejemos el mapa, el croquis de cómo va a ser. Pero no tenemos en cuenta la soberanía de Dios de cómo lo va a hacer o a través de quién lo va a hacer, en qué momento, en qué circunstancia lo va a hacer. Y es ahí donde nos falta fe prácticamente. Se podría resumir eso. Nos falta fe porque sencillamente la fe conlleva en soltarla de esto y la forma como Él lo quiere hacer. Como Él lo quiere hacer. Sí, o sea, a veces nosotros creemos que esa es nuestra manera y no a la manera de Dios. Sí. Mire que yo le quiero contar una anécdota personal y que de pronto fue ese tema en donde mi fe fue probada y resulta que yo salí de un trabajo una fecha tal y pasaron 2 años y yo oraba pidiéndole a Dios que me saliera un empleo y llegó un momento en donde renuncié a querer tener un empleo de esa índole. Y ya no oraba por eso. Ya estaba orando por otras cosas. Orando por las personas, predicando, compartiendo la palabra, haciendo lo que uno sabe hacer, pero ya no estaba orando específicamente por un trabajo como tal. Y de un momento a otro me di cuenta cómo las personas que me escuchaban predicar de repente se ponían en contacto conmigo y me decían, mira, queremos sembrar esto en ti. ¿Será que tú me puedes dar tu número de NEC? Y yo, no, pero es que yo no lo estoy haciendo para eso, o sea, no se trata de eso. No, mira, es que el Señor puso en mi corazón. Bueno, pues yo me dejo bendecir, ¿no? Pues si me quiere bendecir, pues amén. Claro. Yo no estoy cobrando, obviamente, ¿no? Ese es un tema que es de pura voluntad, del Señor pone el querer como el hacer. Y me di cuenta cómo a través de unas generosas siembras, compré unos equipos para poder grabar un podcast, para poder tener algo de lo que a mí me gusta hacer, que es predicar la palabra. Entonces lo hago por medio del compartir o del predicar la palabra. Y lo pude hacer, adquirí eso. Y todos los días predicaba, todos los días grababa, todos los días editaba y todos los días enviaba un podcast. Y llegó un momento en donde se me había olvidado, Pedro, completamente el pedirle a Dios por un trabajo. Porque ya sabía que Dios estaba haciendo su obra y yo estaba cumpliendo el propósito de Dios. Y llegó un momento en donde de repente, en esos de repentes de Dios, me entra una llamada y me dice, mire, lo que pasa es que aquí a mi mesa de trabajo llegó una hoja de vida suya. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, yo nunca había mandado esa hoja de vida. ¿Cómo? ¿De qué manera llegó? ¿Será que nos podemos encontrar para una entrevista de trabajo? Y yo, pues, o sea, tampoco no va a decir que no, ¿no? Yo, no, claro, sí, no, con todo gusto. Lo que pasa es que queremos que usted trabaje con nosotros y no sé qué. Y bueno, ahí bla, 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 y muchas cosas más. Lo llamo entonces, después de consultar y después de que miremos su hoja de vida y bla, bla, bla y tal, lo llamamos. Pues resulta que eso fue como un jueves. Pasó el viernes y nada. Sábado y domingo yo sabía que no me iban a llamar. Lunes. Y el lunes, pues uno espera que lo llamen temprano porque si le habían dicho y nada. 3 de la tarde, nada. 4 de la tarde y nada. Yo dije, las empresas por lo general trabajan hasta las 5 de la tarde. O sea, si no es a las 5 ya no me llaman, no, y me llamarán otro día. Pues resulta que con mi esposa, ella me había dicho algo muy especial y me dijo, Dios te va a dar un regalo de cumpleaños. Y va a ser un regalo tremendo. Pues Pedro, ese lunes era mi cumpleaños. 5 de la tarde y me sonó el teléfono. Y me dicen, queremos que comience
mañana mismo. Y yo, no, mañana no puedo porque es que tengo que coordinar varias cosas, mi hijo, esto o aquello. ¿Será que podemos pasado mañana, o sea, el miércoles? Sí, no, con todo gusto, no hay ningún inconveniente, no hay problema, puede empezar el día miércoles. Y cuando yo escuché eso, me acordé de la palabra profética que había hablado mi esposa, donde me dijo, el día de tu cumpleaños el Señor va a sorprenderte. Uf, se me quebranta mi corazón porque, Pedro, la llamada que llegó el año pasado, el día de mi cumpleaños, fue de Fuego AM. Fue de la pastora Liliana Leguizamón. Ella fue la que Dios usó para llamarme y decirme, quiero que usted trabaje aquí con nosotros. Mire, en este momento siento de verdad en mi corazón cómo Dios responde cuando uno no está pidiéndole a Dios que le supla sus necesidades, sino que está supliéndole la necesidad a otros. Me olvidé de mis necesidades porque yo tengo un Dios que me suple mis necesidades mientras yo me encargo de suplir la necesidad de otros. Y ahí es en donde yo estoy hablando de esa fe y de esa pureza, y yo puedo decir, Pedro, que eso fue el año pasado en noviembre. Y por eso hoy le puedo decir a las personas que su fe no falle, que no mengüe. Porque cuando yo recibí esa llamada para volver a trabajar en lo que me he desempeñado por más de 20 años, yo puedo decir, Dios es un Dios que responde cuando uno hace lo que le gusta, pero lo hace como para el Señor siempre. Así es. Yo ya he compartido ese testimonio. En el Señor uno siempre, todo lo hace o lo debemos hacer de acuerdo a lo que estamos hablando de la fe. En una ocasión yo me estaba congregando en otro lugar y hubo una convocatoria para aportes voluntarios para la extensión de la obra. Yo lo hice en ese momento. A veces viene la parte humana que uno quiere la respuesta ya. Sí, lo que acabamos de hablar. Se teje uno la forma de cómo hacer y de pronto las circunstancias. Pero lo que no se tiene en cuenta es de la soberanía de Dios, de cuándo y cómo lo quiere hacer. En la temporada de pandemia, nosotros tuvimos es increíble la forma de trabajo que tuvimos acerca del producto que fabricamos, producto deportivo. Pues para ese entonces todos los gimnasios estaban cerrados. Entonces hubo demanda de ese producto de una manera impresionante para la gente poderse desestresar y hacer sus ejercicios en casa. Fue impresionante y podemos nosotros llegamos a reconocer que los tiempos de Dios son precisos. La forma como actúa Dios, Él lo ve todo y lo va calificando y lo va acomodando en los tiempos exactos. Mientras mucha gente, yo le compartí, mucha gente estaba con sus trapitos rojos en la ventana, nosotros estábamos cerrados trabajando. Entonces ahí es cuando uno le cree a Dios, que es precisamente la necesidad de la fe, y hace uno las cosas creyendo de que cuando Dios lo incluye a uno dentro de su familia, dentro de su obra, con el propósito, y uno camina en sus planes, como Dios trae la respuesta. Y es la importancia de que debe ser un factor también determinante en nuestra forma de influir para inspirar a otros, de que es necesario que en nosotros se vea también esa cualidad, la fe. Así estamos llegando al final de este espacio, estamos cerrando y nos falta el tema de pureza, y creo que también es importante cómo uno, por medio de el seguir creyéndole a Jesús, el entregar todas sus áreas, el vivir una vida de santidad, el ser una persona fiel a lo que el Señor dice, seguir sus mandamientos, hablar acerca de la fe, creerle al Señor, lo va a llevar a uno necesariamente a escalar en esa escalera del éxito que lo lleva a uno más cerca del Señor, pero que finalmente nos genera a nosotros un grado de compromiso tal que es como lo que precisamente el apóstol Pablo cierra diciéndole a Timoteo: entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Lee, y cuando tú leas,
busca a otros para que tú los exhortes con base en lo que dice la palabra, no con base en lo que tú quieras, pero por sobre todo enséñales. Y creo que eso es vital, y creo que con este programa, Pedro, no solamente he vuelto a revivir el momento o la situación a través de la cual, como iniciábamos el programa, un día una persona me humilló, me menospreció vía telefónica y me sentí muy mal, como a través de una llamada telefónica también el Señor una vez más me respondió a una petición de mi corazón, y creo que hoy puede ser a través de un programa de radio, a través de un podcast, a través de YouTube, a través de Facebook. Y la enseñanza que estamos recibiendo hoy, primero yo digo, hoy el Señor me ha enseñado muchísimas cosas a través de este programa, el estar aquí sentado, el poder hablarles a ustedes de algo que yo vivo a diario, es una enseñanza todos los días. Y yo creo, Pedro, que el hecho de que estemos acá los dos sentados viviendo las circunstancias que atravesamos a diario, lo llevan a uno finalmente a rendir su vida y decir, si no fuera por el ejemplo máximo de Jesús, yo no estaría acá. Así es. Yo pienso que nos debe reflexionar a nosotros y a todos los oyentes es qué nos motiva a tener las acciones que continuamente o a diario nosotros tenemos. ¿Qué nos motiva? ¿Qué tesoro hay en nuestro corazón? Y si podemos decir en nosotros y a quien estamos influenciando, si vale la pena el congregarnos, si estamos aprovechando bien lo que cada día Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Qué nos motiva a hacerlo? Así es. Vamos a cerrar, Pedro, con una breve enseñanza, con una breve aplicación de algo que hoy le quiera comentar a los oyentes con base en este tema de cómo inspirar a otros a través del ejemplo. Es importante que nosotros podamos ser lo que en la carta a Santiago habla de ser hacedores de la palabra. Si nosotros llevamos a la práctica la enseñanza que el Señor nos da cada vez que nos da la oportunidad, que puede decirse que es todos los días y en todo momento, de saber de Él y su propósito, y somos hacedores de ella, seguramente que seremos referentes para otros y no solamente oidores, como está la exhortación a que no se debe hacer. Claro que sí. Bueno, así llegamos al final de este programa, un espacio que de verdad que nos ha alimentado muchísimo. Creo que los primeros que somos alimentados somos nosotros, ¿no? Así es. ¿Cómo no uno poder decir, Señor, gracias por el alimento que hoy me has dado, que aún a pesar de que tengo algo para dar, yo recibo también? Uno se ministra a través de las enseñanzas de Pedro, se autoministra con lo que Dios le dice a uno y que uno dice a través de su propia vida, pero el recordar aquello que uno un día decidió, así como en Job dice, Job 22:28, determinarás una cosa y esta te será firme, que hoy usted decida ser ejemplo, que hoy decida usted inspirar a otros y que esa inspiración sirva para que su familia también lo vea de una manera diferente. Queremos que continúen la programación de Fuego AM. Ya llega el pastor Diego García acompañándolos en esta noche con el último capítulo del libro de David Greco en sus manos. Último capítulo. No se lo puede perder. El próximo martes ya empezaremos otro libro, pero hoy no se puede perder el cierre. Va a ser un cierre maravilloso. Un abrazo. Y no se le olvide este lunes. Se busca papá. Ahí el pastor Diego va a estar acompañando a las personas que hacen parte de Casa de Amor y Restauración en un tremendo, pero tremendo seminario, una enseñanza, una palabra poderosa. Un abrazo, nos vemos entonces la próxima semana si Dios lo permite. Muchas gracias por acompañarnos, soy Juan Manuel Serrano y esto era Hombres sin Excusas.